Los objetivos a desarrollar en esta clase son conocer la historia clínica materna y su importancia en relación al neonato. Es decir, de la importancia de la historia clínica materno-perinatal también en salud pública y reconocer los aspectos normales del examen físico del recién nacido y sus alteraciones. ¿Cuál es la historia, la importancia de la historia clínica materno-perinatal? El bebé no aparece de la nada, entonces hay una historia de la madre, de cómo han sido sus antecedentes de gestación, conocer factores de riesgo preparto, determinar posibilidad de alteración en el neonato, es decir, si tiene alguna enfermedad previa, alguna condición que pueda causar problemas durante la gestación y durante el parto. Determinar la necesidad de atención especializada. Esto es muy importante. Si tenemos una madre, por ejemplo, una gestante que inicia trabajo de parto en forma prematura, ya vamos a determinar que va a haber la necesidad de una atención especializada. Entonces, para atender al niño no es el equipo normal, digamos, como para un parto normal, sino tenemos que ir más personas para poder atender a ese bebé. Y esto lo tenemos que saber de antemano. Doctora, sí. Disculpe, no se está viendo su pantalla. Ah, no se está viendo la pantalla. Entonces, espérenme un momento. ¿Qué cosa ha pasado acá? Un ratito. Espérense un ratito que tengo que tener esto de compartir la pantalla. No. Presentar ahora una ventana. Acá. Un momentito. Este es el problema, pues. Cuando abro esto se me va la cosa de presentar. Un momento. Por acá abajo hay una cosita que dice presentar. Compartir. Esperen un momento que algo está pasando acá. Que no sale. Ya, voy a apagar de nuevo esto. Ya, voy a entrar de nuevo porque algo está fallando acá. Aprieto el compartir, pero no obedece esto. Doctora, ¿ni compartiendo su pantalla completa? No, estoy poniendo como una ventana, pero no funciona. Sale compartir, pero le hago clic y no funciona. O doctora, ¿me puede pasar las diapositivas y yo las presento desde aquí? Ya, pero ¿cómo te la paso? Espérate, por ahí salió la ventana. Voy a intentar una vez más, ¿ya? Creo que vamos a poner cancelar. Acá presentar ahora.
una ventana. Entonces aquí ay, ay, ay. ¿Se ve algo ahora? No. Ah, no, doctora. Ya, entonces voy a poner la pantalla completa, ¿qué tal? Mejor. Porque ya, presentar pantalla completa. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? Aún no se ve nada, doctora. Ay, qué loco es esto. Le pongo pantalla completa. ¿Y cómo te puedo pasar la presentación a ti? Por vía WhatsApp, doctora, me la pasa y yo la presento. No, espérate, no tengo. Eh, espérate un ratito. Esto tiene que ser posible. Espérate un ratito que vamos a hacer. Pantalla, aparece ventana cerca en PDF. Compartir la grabación. Disculpe, doctora, una vez que ponga compartir pantalla, tiene que ¿Ya? seleccionar la ventanita donde sale toda la pantalla y pone compartir, para que no, quizá eso le falte. A ver, porque acá sale compartir la pantalla completa. Entonces, primero había puesto compartir una ventana. Claro, tiene que seleccionar donde le sale compartir pantalla completa y luego compartir. Seleccionar Sí, donde dice. desaparece cuando pongo la pantalla completa, desaparece eso de compartir. Entonces, aquí está. Y ya se fue el otro también, creo. Ay, Dios santo. Esta es una tontera, pero grande. O doctora, también me lo puede pasar por correo Ya, a electrónico. ver, dime tu correo. Tati Franco C18. Tati Franco, todo uno. Sí, todo en minúsculas. 618. C18, C de casa 18. Arroba C18. Gmail. Ujú. ¿Arroba Gmail? Sí. Ya. Voy a hacer eso porque no puedo hacer esto. Ya, un momento. Tati es con Y o con I. Doctora, le he escrito en el chat T-A-T-I latina
Ya, Franco entonces, Felipe. Ujú. Franco, un ratito. C18. ¿Y es con mayúscula o minúscula el C18? Todo con Acceso, minúscula. todo en minúscula, ok. ¿Ya te llegó? Aún, doctora. Sí, ya me llegó, doctora. Ok. Entonces tú cárgala y de repente ya yo puedo pasarla, no sé. ¿Puede ver mi pantalla? No, ahora sí, ahora sí. Ya. Disculpe, doctora, usted me va avisando porque no se puede, solo yo puedo mover las diapositivas. Ok, ok. Entonces empieza con, ya pasa lo siguiente. Ya hemos visto los objetivos, conocer la historia clínica materna y su importancia en relación al neonato, importancia de la historia clínica materna perinatal en salud pública y reconocer los aspectos normales del examen físico del recién nacido y sus alteraciones. A ver la siguiente. Ya, entonces, en cuanto a la historia clínica materno-perinatal, es importante conocer los antecedentes de la gestación,
reconocer los factores de riesgo preparto, alguna enfermedad que puede haber tenido durante la gestación o alguna enfermedad previa que tenga, por decir que una persona diabética o una persona hipertensa o alguna otra enfermedad previa. Es importantísimo porque todo esto puede causarle daño al producto de la gestación, ¿no? al feto. Determinar la posibilidad de alteración en el neonato, determinar la necesidad de atención especializada y la coordinación adecuada para la atención del niño. Esto es muy importante porque si nosotros ya hemos revisado la historia clínica de la mamá, vamos a poder darnos cuenta de algún problema que pueda tener previo a la gestación, durante el embarazo o quizá justo antes del parto en sí. Entonces, tenemos que coordinar. No puede ser que de un momento a otro nos toquen un timbre largo porque es urgente, ¿no? Tenemos que saber qué van a hacer el bebé y estar preparado para ir a la sala de atención y tener todo el equipo listo y las personas necesarias que sepan sobre la atención del recién nacido y sobre la reanimación. Si es necesario reanimar al niño, en ese momento no se puede estar llamando a más personas, sino deben de estar listas y preparadas para la atención. La siguiente. Entonces, la historia clínica del recién nacido no se inicia con el parto, sino desde antes de la concepción. Hay factores pregestacionales, gestacionales, intranatales y postnatales que influyen en el desarrollo del feto y del recién nacido. La siguiente. Entonces, esta historia clínica materno-perinatal, uno, facilita la sistematización en la recolección de la información perinatal de la madre y del niño. Si tenemos la historia ya hecha, tenemos que llenar todos los cuadraditos. Ustedes van a ver más adelante cómo es esta historia. Entonces, vamos a asegurarnos de llenar todos los aspectos, tanto de la madre como del niño. Y no vamos a olvidarnos de alguno porque el formato está ahí y vamos a tener que sacar toda la información. Esta historia fue propuesta en el año 1976 por el Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAP, de Uruguay. Luego se incorporó en el Perú en el año 1986 por la Dirección Técnica de Normas del Ministerio de Salud y posteriormente se modificó y desde enero del año 2000 se creó la historia clínica materno-perinatal. Se completó con expertos, ginecobstetras y pediatras y se le completó algunos aspectos que nos parecían importantes en el país. Y esta historia, a partir de 2000, ya es una historia más completa que la del CLAP. Y supuestamente se utiliza en todos los centros de atención del país. Siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta historia clínica? Normatizar y unificar la recolección de datos, facilitar la comunicación intra y extramural, es decir, vamos a, en todos los lugares donde se atienden a las madres, a las gestantes, vamos a tener la misma información. Si es necesario trasladar a la madre hacia otro lugar, van a recibir la misma información que ellos tienen o que deberían de tener y va a ser mucho más fácil comunicarse. Favorecer el cumplimiento de las normas, es decir, todos los análisis, todas las pruebas que se tienen que hacer, toda la información que pide la historia la vamos a tener. Facilitar la capacitación también es importante porque de esta forma no nos olvidamos de nada y al revisar la historia clínica materno-perinatal vamos a tener toda la información que es importante para la atención tanto de la madre como del niño. Registrar datos de interés legal. Es muy importante esto, ya que la historia clínica es un documento médico legal. Y si, por ejemplo, hay algún problema que suceda con la madre o con el niño y no está todo escrito en la historia, pueden haber problemas como que no se hizo lo que se tuvo que hacer. Entonces, en esta historia se completa toda la información y se puede evaluar posteriormente cómo se atendió a la gestante, cómo se atendió al niño y si se hizo lo correcto o se dejó de hacer algo, ¿no? Entonces es una forma de
proteger también al personal que atiende a los pacientes. Facilita la auditoría por lo mismo. Tenemos toda la información escrita. Se puede formar un banco de datos perinatales y comparar, por ejemplo, la información de una parte del país con otra, procesar los datos localmente y también implantar un sistema de vigilancia. Si a través de la historia clínica materno-perinatal nos damos cuenta, por ejemplo, que la anemia en las gestantes es un problema serio, como que lo es aquí en Tacna, por ejemplo, entonces es una forma de poder hacerle seguimiento a este problema, ir viendo si vamos corrigiéndolo, porque los datos se toman en cada gestante, entonces podemos evaluar, y con el sistema de cómputo hay una forma de poder unificar y sacar la información fácilmente, poder comparar si el problema está mejorando o empeorando, y de esta forma ir mejorando continuamente la atención de las pacientes, ¿no? Y analizar los datos de morbimortalidad materno-perinatal o materno-fetal, que es importante justamente porque, por ejemplo, la anemia es un problema, la prematurez es otro problema, infecciones en los niños, patologías que se puedan presentar, todo esto se evalúa, se discute y sirve para ir mejorando la atención cada vez. La siguiente. Entonces, la historia clínica nos va tenemos unos antecedentes maternos y antecedentes familiares. La siguiente. En cuanto a los antecedentes maternos, vamos a ver la edad gestacional por la fecha de última menstruación y una estimación obstétrica del peso fetal. De esta forma también nos vamos a poder, sobre todo si la madre se acuerda de su fecha de última menstruación, podemos determinar si es un niño a término o si es un prematuro. Antecedentes y características de embarazos previos. Hay madres, por ejemplo, que sufren abortos a repetición o que tienen problemas de partos prematuros a repetición. Entonces, esta historia nos va a ayudar en ese sentido para ver cómo vamos a tratar a esa madre, ¿no? Datos de la madre, la edad, el peso y el aumento de peso en el embarazo. Esto también es muy importante porque si sube mucho de peso, vamos a esperar un feto muy grande y probablemente vayamos a tener problemas con un parto vaginal. La talla de la madre, el grupo sanguíneo y factor RH, serologías, es muy importante que hagamos el examen de serología contra BDRL al principio de la gestación y hacia el final también, enfermedades maternas previas y enfermedades de la madre durante el embarazo, antecedente de ingestión de medicamentos y drogas, resultados de la ecografía fetal que nos va a dar una evaluación un poco mejor de la edad gestacional y evolución del trabajo de parto, que también es muy importante. Siguiente. Ok, aquí hay factores de riesgo para ver la necesidad de reanimación del neonato. Es decir, si tenemos factores anteparto, como por ejemplo la diabetes materna, hipertensión inducida por el embarazo, generalmente la hipertensión va a ser que el niño salga en forma prematura y puede ser muy pequeño para la edad gestacional, hipertensión crónica de la madre, en la misma forma el niño no va a crecer adecuadamente, si ha tenido anemia o hizo inmunización previamente, vamos a esperar que el niño probablemente haga una ictericia precoz y vamos a tener que tomar medidas rápidamente, una muerte fetal o neonatal previa, hemorragia del segundo trimestre, infección materna. Una infección muy común es, por ejemplo, la infección urinaria. Es necesario ver si es que ha sido tratada correctamente o no. Y si no, esperamos que probablemente el niño tenga una infección y esto debe de ser detectado rápidamente para evitar que el niño se agrave. Enfermedad cardíaca, renal, pulmonar, tiroidea o neurológica materna también son cosas muy importantes. Si hay polihidramnios u oligohidramnios. En cuanto a factores, también puede ser ruptura prematura de membranas
Si es más de 18 horas, por ejemplo, podemos tener probabilidad de infección en la madre y también en el niño. Gestación pretérmino o postérmino, gestación múltiple. Aquí también debemos de ir las personas necesarias para poder atender más de un bebé. Y cada bebé tiene que tener su propio equipo de atención. No es como que lo dejamos en espera, sino tiene que ser 2 o 3 personas para atender cada bebé. La discrepancia del tamaño fetal y la fecha de última menstruación también. Terapia con medicamentos, por ejemplo, carbonato de litio, magnesio, bloqueadores adrenérgicos, consumo materno de drogas, malformación fetal, actividad fetal disminuida, falta de control prenatal. Ahí, sin control prenatal, esperamos que pueda haber infecciones, hay más problemas. O la edad de la madre menor de 16 años o mayor de 35 años también es de más riesgo. Hay factores intraparto, como por ejemplo cesárea de emergencia, la forceps o vacuum, que felizmente ya no se utiliza, pero anteriormente se utilizaba y eso causaba daño al bebé, presentación de cara pelviana u otra presentación anormal, parto precipitado, una coriomionitis, ruptura prolongada de membranas mayor de 18 horas antes del nacimiento, un parto prolongado mayor de 24 horas, o un segundo periodo del parto prolongado más de 2 horas, o si encontramos bradicardia fetal, o la reacción del niño no reactivo, uso de anestesia general, tetania uterina, narcóticos administrados a la madre 4 horas antes del nacimiento, líquido amniótico meconial, prolapso de cordón, desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa. Todas estas condiciones ameritan que se le haga una cesárea a la madre, si hay prolapso de cordón, por ejemplo, desprendimiento de placenta, etc. La siguiente. Ahora, en cuanto al recién nacido, vamos a tener los casilleros para colocar el sexo del niño, el peso y la talla del niño, o sea, la somatometría, edad gestacional por examen físico, que muchas veces es diferente a la edad gestacional que se manejaba por ginecobstetricia, digamos. A veces dicen que es un niño prematuro y cuando ya uno lo ve, el niño puede ser pequeño para edad gestacional y a término. La relación peso-edad gestacional, la condición al nacer, el APGAR al minuto y a los 5 minutos, si hubieron medidas de reanimación, el VDRL, VIH, vacunas, etcétera, del niño. La siguiente. Ahora, el enfoque de riesgo. Esta historia tiene un sistema de advertencia con casilleros de color amarillo y rojo que indican factores importantes de riesgo perinatal. Los casilleros en blanco son todo normal, pero si ya tenemos casilleros amarillos, es de riesgo, y rojo, alto riesgo. Alertan al personal responsable para facilitar decisiones en la atención madre-niño y también ayudan para determinar si se va a derivar los casos a un nivel superior según el nivel resolutivo, y también ayuda en el sistema de referencia y contrarreferencia, puesto que la madre en su carnet tiene la misma información que en la historia materno-perinatal, y si es derivada, lleva toda la información al lugar donde se le deriva. La siguiente. Ok, entonces, ¿por qué tenemos un modelo de historia de este tipo? Tenemos un modelo de historia única versus unificada, o sea, todos usan la misma historia, no es como que se adapta la historia, sino tenemos una sola historia y todos vamos a comparar la misma historia. Este modelo permite estándares de datos para que todos manejemos la misma información y que la calidad de la historia sea completa. Mantener el esquema de la historia del CLAP, la correlación de datos maternos y del recién nacido. Vamos a tener números de 4 cifras, por ejemplo, el peso del niño, etcétera. Interacción entre servicios también. La siguiente. Entonces, esta historia está constituida por 4 páginas. En la primera se presenta la cabecera y 2 secciones, de filiación y antecedentes y datos basales.
En la segunda página se presenta el área respectiva para el registro de los datos que se obtienen de hasta 9 controles prenatales. O sea, todos los controles que ha hecho la mamá los tiene en su carnet y cuando llega la paciente al hospital o al lugar donde se va a atender, se copia esta información a la historia de la madre. Y también cuando ya se arma la historia del niño, se copia la historia a la historia del niño. Cuando nosotros hemos adaptado la historia para del niño, la historia de la madre tiene esta hoja que van a ver de todos los controles durante la gestación, pero la historia que hemos adaptado para el neonato, obviamos esa cara y colocamos el examen físico del niño. Entonces ya van a ver lo a que me refiero. La siguiente, por favor. En la tercera página se tiene 3 secciones: el parto o aborto, las patologías y todo lo concerniente al recién nacido y los egresos de la madre y del niño. Finalmente, en la última página se presenta un anexo con los códigos de patologías maternas y neonatales según el CIE 10 y las indicaciones principales del parto, operatorio o inducción y el listado de medicación y medicamentos. Aquí también, en la historia del niño, hemos obviado todos los códigos de la madre, que ya no nos interesa tanto, y hemos puesto los códigos del neonato. La siguiente. Ok, entonces aquí hay partes que van a ver ustedes de la historia, lo que les he ido diciendo. Esta primera, vamos a poner la historia clínica de la madre, los apellidos y nombres, el establecimiento donde se atiende, su DNI, el número autogenerado del seguro, su dirección, su ocupación, la edad, y vean ustedes que en rojo está si es menor de 15 o mayor de 35. Bueno, en qué departamento, provincia, distrito, teléfono, y luego los estudios. Si es analfabeta va a estar en amarillo, todo lo demás en blanco. Estado civil, en blanco va a estar casada o conviviente, y soltera u otros en amarillo, y información del padre del recién nacido ahí. La siguiente. Los antecedentes obstétricos, las gestaciones, si ha tenido abortos, los nacidos vivos, si tiene los partos, el peso del niño, o si ha sido gemelar, o si ha tenido 0 o más de 3 partos, o sea, primigesta es de riesgo porque primera vez que tiene su parto, y más de 3 también, o menor de 37 semanas, o sea, prematuro, también es de riesgo. Si ha tenido cesáreas previas, está en rojo. Y luego nacidos muertos en amarillo y muerto en la primera semana o después de la primera semana. Y luego la gestación, el fin de la gestación anterior, cuándo fue, si fue parto, aborto, ectópico, molar u otro, el único en blanco en parto, si fue aborto, qué tipo de aborto y cuál fue el recién nacido de mayor peso. Siguiente. Si la paciente ha sido captada o no, o sea, si tiene controles o no. Antecedentes familiares, si no tiene ningún antecedente patológico, está en blanco, pero todo lo demás, alergias, anomalías congénitas, epilepsia, diabetes, enfermedades congénitas, gemelares, hipertensión arterial, neoplasia, TBC pulmonar u otros, todo es de riesgo. O sea, todas estas enfermedades son importantes para ver qué podemos esperar con el niño. La siguiente. El peso y la talla de la mamá, peso habitual, su talla, y en cuanto a los antecedentes personales, vean ustedes que el aborto habitual está en amarillo, aborto recurrente en rojo, alcoholismo, alergia a medicamentos, asma bronquial, bajo peso al nacer, cirugía pélvica uterina en amarillo, diabetes es en rojo, hipertensión arterial en rojo, TBC pulmonar, SIDA, VIH, todo eso es en rojo, y que si tiene enfermedades congénitas o infecciosas, epilepsia, hemorragia, posparto, si hoja de coca, consume hoja de coca, infección urinaria, infertilidad, neoplasias, otras drogas, parto prolongado, prematuridad, retención de placenta, se consume tabaco o cualquier otra patología, todo eso debemos de consignarlo porque puede tener que ver con el niño. Una cosa muy común, por ejemplo, es la infección urinaria en la mamá, que si no se ha tratado correctamente o si está en tratamiento cuando ya va a dar a luz,
ese niño va a nacer probablemente con la infección y tenemos que buscar la infección en el niño porque no es evidente. Y si no buscamos, el niño se va a complicar y a la hora que ya se ponga mal el niño ya es muy tarde. Entonces, todas estas cosas que sacamos de la historia de la mamá son importantes para poder atender al niño correctamente y evitar que se nos complique el niño. La siguiente. Si ha recibido las dosis de antitetánica la mamá, qué tipo de sangre tiene, el RH, si es que fuma cigarrillos, cuántos por día. La siguiente. La fecha de última menstruación, si es conocida o si duda, y si se le hizo una ecografía, en qué fecha se hizo la ecografía, y la información de la ecografía y la fecha probable de parto. Esto es importante para saber si es que es un niño a término o es un niño prematuro. Y si es que hubo hospitalización previa, sí, cuándo y qué diagnóstico tuvo. El siguiente. Si fue atendida por emergencia, con qué diagnóstico, en qué fecha, 1 o 2 veces. Si tuvo la psicoprofilaxis para atender, digamos, para enseñarle lo del parto y los ejercicios que tiene que hacer, la serología de la madre, BDRL, el VIH también, la hemoglobina, cuánto tuvo al principio de la gestación, y la cercano al parto y la fecha en que tiene estos valores de hemoglobina para saber si está anémica o no. La siguiente. Ok, estos son los exámenes que se le hace a la mamá. Clínico, odontológico, las cervix, las mamas, si se le hace HIV, si tiene positivo o no, el Papá Nicolau, colposcopía, beca en esputo, orina, glucosa, exámenes TORCH. Dependiendo del antecedente de la mamá, es que algunas cosas se hacen o no necesariamente todo, ¿no? Pero los exámenes de serología, de Papá Nicolau, todo eso sí es necesario que tenga todo eso. Siguiente. Y esta es la lámina de los controles prenatales, ¿no? Durante la gestación. Entonces, cada uno es un control y por lo menos debe tener sus 8 controles. Y vamos a revisar esto en la historia de la mamá para ver si hay alguna alteración o no. Si todo está normal, entonces no tenemos que copiar esto en la historia del niño. Y justamente lo que les decía, la segunda hoja es esta de los controles de la madre y utilizamos esa página para poner el examen físico del niño y cómo se recibe al niño y los diagnósticos. La siguiente. Aquí, bueno, si fue la historia clínica, si fue un parto, aborto, el producto de la concepción, si fue autóxico, cesárea o aborto, y cuando ingresó, la temperatura, la edad, el feto si es acorde al tamaño, a la edad gestacional, y membranas al ingreso, íntegras o ruptura, y cuándo fue la ruptura, y el líquido amniótico cómo estuvo. Siguiente. Ok, entonces si la mamá recibió medicación durante el parto, qué medicamentos, y si fue una terminación espontánea, o forceps, o vacuum, o una cesárea, la duración normal, prolongada o precipitada, y muerte intrauterina no hubo, o durante el embarazo se llena todo eso. Indicaciones del parto operatorio, por qué si es que se hace cesárea, por qué se hizo, si es un parto vaginal, la episiotomía, si tuvo o no, si hubieran desgarros, el alumbramiento, manual o espontáneo, la placenta completa o incompleta. Todo esto es importante porque puede tener problemas con la madre. Por ejemplo, si hay una placenta incompleta, debemos de tener cuidado con esto porque puede tener infección, una coriomielitis ella por los restos placentarios. El siguiente.
Ya, y acá fue la atención. Si es una atención nivel primario, secundario, terciario, domiciliario u otro, si atendió un médico, una obstetriz, un interno, enfermera o auxiliar de enfermería, y el parto fue atendido por, hay que colocar quién atendió el parto y el neonato, quién atendió el neonato. Esto es importante por aspectos médico-legales. En cuanto al recién nacido, la historia clínica del recién nacido y los apellidos del recién nacido. La siguiente. Aquí patologías maternas, si hubieron patologías, y con el número del CIE-10, la clasificación de enfermedades de la madre y en qué fecha, y patologías neonatales, si hubieron, también con su clasificación y en qué fecha. La siguiente. En cuanto al recién nacido, el sexo, si es femenino, masculino, el peso del niño, la talla, perímetro cefálico, edad por examen físico. Y como les decía, esto muchas veces es diferente a la edad que se maneja supuestamente por la fecha de última regla. Tenemos un cálculo de edad del bebé, pero por examen físico corroboramos si en realidad es así o no. Y el peso por la edad gestacional, si es un niño de tamaño adecuado o si es pequeño para su edad gestacional o grande para la edad gestacional. Y como ven, el único que está en blanco es el adecuado porque pequeño y grande están en amarillo. Y el APGAR, o sea, que la forma en que nace el niño, al minuto y a los 5 minutos. Ya, la siguiente. En cuanto aquí también el examen VIH, si fue positivo, negativo o no se hizo, reanimación al niño, si necesitó, no, bolsa y máscara en amarillo, pero si tuvo intubación endotraqueal ya está en rojo. Si se le hace exámenes para LUES, DRL, RPR al niño o no es necesario. El examen físico si es normal o anormal, alojamiento conjunto, sí o no, y hospitalización, si requirió hospitalización o no, y bueno, si fallece, si se hizo necropsia. El tipo de sangre del niño, grupo RH, vitamina K, si se le hizo la profilaxis ocular, y las vacunas aquí, coloca la vacuna de hepatitis B y la BCG. He tratado de cambiar esto, pero no he podido, pero no es polio, es hepatitis B, que tiene que ser colocada en las primeras, lo más pronto posible, en las primeras 24 horas, justamente para proteger al niño de que la madre pudiera tener una hepatitis B no reconocida y para evitar que el niño se pueda enfermar con eso. Y BCG para la tuberculosis. Siguiente. Ok, los egresos, si sale sano, con patología, en qué fecha, y si es traslado o si fallece, diagnóstico de fallecimiento o diagnóstico de traslado, y el alimento, si es pecho solo o pecho y artificial solo, no aplica, y el peso del egreso. Vean ustedes que el pecho solo está en blanco, pero si ya le indicamos pecho más leche artificial, ya estamos en problemas. Está en amarillo, entonces tenemos que hacer todo lo posible para lograr que el niño salga de alta con alimentación, lactancia materna exclusiva, para evitar de que el niño tenga problemas a futuro. El siguiente. Si hubo reingreso, la fecha y el diagnóstico y la fecha de egreso y cuando ya la fecha de egreso de ese reingreso y los diagnósticos, ¿no? Si egreso sano, con patología, traslado, fallece. Y si fallece, el diagnóstico de fallecimiento o por el traslado. El siguiente. En cuanto al egreso materno, cuando sale la fecha, sana o con patología, o si se fue trasladada o si fallece, y los diagnósticos. Y si es que sale con anticonceptivo, si es dispositivo intrauterino o qué anticonceptivo se le indica a la mamá. Y control puerperal, si se realiza o no y en qué fecha. Listo. La siguiente. Si la mamá reingresa también con el diagnóstico, en qué fecha reingresa y cuándo sale de alta y con qué diagnósticos. Siguiente.
Y aquí viene la clasificación de CIE-10 para las enfermedades de la madre y del niño, pero como les decía, en la historia del niño ya no ponemos las enfermedades de la madre, solamente del niño. La siguiente. Ok, ahora vamos a empezar con el examen físico del recién nacido. Este debe ser sistemático y minucioso, pero rápido y completo. Cuando el niño nace en buenas condiciones, generalmente tratamos de dejarlo junto con su madre por lo menos 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, mientras el cordón sigue latiendo para que pase la mayor cantidad de sangre posible para el niño, para evitar que haga una anemia precoz. Entonces, lo que hacemos es colocamos al niño sobre el vientre de la madre y como sigue latiendo el cordón, la sangre va a seguir pasando hacia el niño y sobre el vientre de la madre vamos a secarlo, estimularlo y si vemos que el niño está en buenas condiciones, lo vamos a colocar contacto piel a piel con su mamá para que inicie su lactancia. Se debe de evitar la exposición al frío, realizando todo esto en un ambiente térmico apropiado. Ideal es que sea de 24 grados centígrados o más. Y el examen lo vamos a hacer luego del contacto piel a piel con la madre. Es decir, nosotros vemos que el niño está en buenas condiciones, está respirando bien, buen color, no necesita reanimación. Entonces no tenemos por qué apurarnos, simplemente secamos bien al bebé sobre el vientre de la mamá. Una vez que esté bien seco, cuando ya ha pasado más de 1 minuto, 1 minuto y medio o lo que fuere, que ya deja de latir el cordón, recién se hace el corte del cordón y con la pinza y podemos colocar el clamp en ese momento y rápidamente hacer un examen físico y luego colocarlo sobre el cuerpo de la mamá. No debemos de estar haciendo mediciones, peso, talla, todo eso, en el rato que debería estar en contacto piel a piel. Entonces, por lo menos, deberíamos de colocarlo si pudiéramos 1 hora con su mamá, que es importante para que el niño intente succionar. Mientras más pronto es la succión del niño, más cantidad de calostro va a tener la mamá y va a tener muchísimo mayor facilidad del niño para la lactancia. Es importante cuando sequemos al niño también evitar de secar las manitos porque el líquido amniótico que está en las manitos lo va a ayudar al bebé a llegar hasta el pecho de la mamá. Y bueno, después del contacto piel a piel, podemos ya hacerle toda su medición y un examen un poquito mejor. El lavado riguroso de manos y antebrazos es obligatorio antes y después de tocar a cada niño. Es decir, cuando ya sabemos que vamos a ir a atender a un niño o tocan el timbre para ir hacia la atención, debemos de lavarnos las manos antes de colocarnos los guantes, el mandil estéril y todo esto. Entonces es muy, muy importante porque el hecho de colocarse guantes estériles no va a evitar que si estamos con las manos sucias debemos de lavar primero las manos correctamente y luego colocarnos los guantes y todo en la indumentaria. Ok, la siguiente. Entonces, el primer examen del recién nacido se hace inmediatamente después de nacido o dentro del periodo de adaptación. En buena hora que pueda estar primero el contacto piel a piel. También olvidaba decirles que este contacto piel a piel va a hacer que las bacterias que tiene la mamá en su piel, que son bacterias que no le van a hacer daño al bebé, se pasen a la piel del bebé. Y de esta forma eviten de que otras bacterias intrahospitalarias que son mucho más graves, digamos, más agresivas, colonicen la piel del bebé. Lo que nos importa es que las mismas bacterias que tiene la mamá en su piel pasen al niño, porque la leche materna va a darle defensas contra esas bacterias y estas bacterias que no son tan dañinas como las del hospital van a proteger al niño de que se instalen las bacterias intrahospitalarias. Y este examen debe ser breve y orientado a evaluar la condición cardiorrespiratoria. Vamos a ver su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. Vamos a determinar la edad gestacional y clasificarlo y evaluar también el riesgo del recién nacido.
Si es un niño prematuro, por ejemplo, que puede que tenga un peso mayor, pero tiene signos de prematurez, eso es de mayor riesgo que si es un niño a término y con un peso adecuado. Y vamos a detectar patologías que requieran un tratamiento o un diagnóstico precoz. La siguiente. El segundo examen del recién nacido, esto ya va a ser después, horas después, debe ser muy minucioso. Debemos de determinar exactamente todo, evaluar, ver las partes físicas, si hay alguna malformación, alguna cosa. Idealmente se practica junto a la madre entre las 12 y 24 horas de nacido. El niño ya está más tranquilo, se ha adaptado y podemos demorarnos un poquito más para poder hacer un examen muy prolijo. Y se debe comprobar la exitosa adaptación a la vida extrauterina y excluir anomalías previo al alta del recién nacido. O sea, aquí vamos a determinar si es que hay alguna alteración en el niño que no lo detectamos en el primer examen, que fue más rápido, que fue más simplemente para ver alguna urgencia y tomar las medidas del caso. Aquí sí tenemos que ver completamente cómo va el niño y también día a día vamos a ir evaluando el niño. Cada día se le pasa visita, se evalúa su peso, la pérdida de peso y si hay algún problema, si se pone histérico, algún problema en el transcurso de las horas. La siguiente. Ok, en cuanto al examen general, vamos a ver el aspecto general del niño, vamos a ver la condición cardiorrespiratoria, vamos a ver la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el color del niño, el grado de madurez, nutrición e hidratación. O sea, vamos a ver si es un niño a término, un niño pretérmino o un niño posttérmino también, que los posttérminos son de mayor riesgo, por ejemplo, para una hipoglicemia. Y vamos a ver la hidratación. Si pierde mucho peso el niño de un día para otro, vamos a estar pensando en una deshidratación y tenemos que tomar las medidas para evitar esto. La postura del niño es importante, alteraciones del sensorio y la motilidad. Y también vamos a buscar malformaciones visibles, una facies característica, por ejemplo, el síndrome de Down tiene una facies característica, el llanto del niño y vamos a ver si hay alguna alteración cutánea. Siguiente. En cuanto a la somatometría, evaluamos el peso, la talla y el perímetro cefálico, que lo vamos a comparar en gráficos de crecimiento intrauterino de acuerdo a la edad gestacional. Hay gráficos y vamos a clasificar al recién nacido en adecuado, pequeño o grande para su edad gestacional. Es decir, cada gráfico es uno especialmente para peso relacionado a la edad gestacional, otro para talla relacionado a la edad gestacional y otro para el perímetro cefálico relacionado a la edad gestacional. Y el niño, lo normal es que el niño esté entre el percentil 10 y el percentil 90. Por encima del percentil 10, por debajo del percentil 10 ya está pequeño o desnutrido, pequeño para edad gestacional, y por encima del percentil 90, grande para edad gestacional. Entonces, tanto el pequeño como el grande son de riesgo. Lo único que es menos riesgo es el adecuado. La siguiente. Entonces, en cuanto al peso del recién nacido, todos los días debemos de evaluar. Tenemos un peso de nacimiento y siempre el niño se pesa desnudo, no, ni siquiera pañal, completamente desnudo. Y día a día vamos a pesar al niño y vamos a evaluar cómo va este peso. Durante los primeros 5 días, el recién nacido pierde hasta un 10% del peso de nacimiento y eso se debe a pérdida de líquidos tisulares a través de la orina, del meconio, respiración y evaporación. Y deficiente ingesta de líquidos. El niño debe de recibir lactancia materna exclusiva y la cantidad de calostro que produce la mamá es poca. Entonces, normalmente el niño nace con exceso de líquido y lo va perdiendo. Es como que viene con su aporte de líquido extra para poder perderlo en los primeros 3 días. A partir del tercer día, la mamá ya produce leche y día a día, obviamente, va produciendo más y más calostro. Por eso es tan importante que la primera hora de vida el niño esté en contacto piel a piel y logre succionar el pecho de su madre. Esa primera succión va a hacer que la mamá se estimule y produzca cada vez más calostro. Y es importante para evitar de que el niño pierda mucho peso.
el recién nacido recupera su peso de nacimiento al 10º o 14º día y luego aumenta de 20 a 30 gramos por día, o sea, 200 a 250 gramos por semana. Generalmente el primer día es cuando más pierde el niño porque es cuando menos calostro tiene la mamá. Debería de perder alrededor de un 3 a 4%. No debe perder más del 5% en las primeras 24 horas, porque si es así, empieza a tener deshidratación hipernatrémica. Entonces, por eso es que día a día lo pesamos al niño y sacamos el porcentaje de pérdida en relación al peso de nacimiento. Si vemos que el niño está perdiendo cercano al 5% y vemos que la mamá no tiene mucha producción de calostro, entonces vamos a apoyar a ese niño con unas 2 o 3 tomas de fórmula, pero lo vamos a dar con cucharita, no vamos a utilizar biberón para no confundir la succión del niño, pero sí es importante apoyarlo y corregir la forma en que le da de lactar la mamá para que ella pueda producir más calostro y el niño ya se recupere y no tengamos necesidad de apoyarlo. Pero si pierde más del 5%, ya es un problema serio y por eso es que le damos un apoyo con fórmula para evitar que siga perdiendo más peso. La siguiente. En cuanto a los signos vitales, la frecuencia cardíaca en el recién nacido normal es entre 120 a 160 latidos por minuto. Y vamos a tener límites, por ejemplo, en el sueño puede bajar a 90 por minuto y cuando está muy activo, está llorando, por ejemplo, más de 180. Eso es normal. La frecuencia respiratoria varía con la edad. Durante la primera hora, el recién nacido puede tener una taquipnia, es decir, de 60 a 80 respiraciones por minuto. Puede tener retracciones, cianosis periférica, una respiración quejumbrosa. Y esto es porque generalmente no se ha absorbido el líquido pulmonar fetal. Entonces, luego de la primera hora, la frecuencia respiratoria suele descender y va a estar entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Esto es bien importante porque de esta forma, si vemos que el niño está con respiraciones más de 60 luego de la primera hora, podemos estar pensando en que el niño puede tener un problema respiratorio, una infección respiratoria o algún otro problema respiratorio y para tomar las medidas necesarias. La siguiente. La temperatura axilar normalmente es de 36,5 a 37,3 grados centígrados. La presión arterial es un poco difícil de medirla, pero podemos usar un manguito angosto y un estetoscopio pequeño o podemos usar un monitor de parámetros, multiparámetros, con el sistema Doppler y vamos a encontrar que la presión promedio en un recién nacido a término es la máxima, la presión sistólica entre 50 a 70 milímetros de mercurio y la diastólica entre 25 y 45 y en el recién nacido pretérmino va a ser la sistólica entre 40 a 60 y la diastólica entre 16 a 36 milímetros de mercurio. La siguiente. En cuanto al examen de la piel, la epidermis del recién nacido a término es delgada, por lo que la sangre capilar le da un color sonrosado. La acrocianosis, es decir, la cianosis periférica en pies, manos y área peribucal, es común en el recién nacido normal dentro de las primeras 48 horas. Generalmente es por frío, por ejemplo. Pero posteriormente puede ser un signo de enfermedad, puede ser por frío o hipovolemia. Y la cianosis central es generalmente causada por baja saturación de oxígeno en la sangre y puede estar asociada a una cardiopatía congénita o a una enfermedad pulmonar. Entonces, cuando recién nace puede tener un poco de cianosis, pero ya en unos 10 o 15 minutos se va a ir corrigiendo, salvo que tenga problemas cardíacos o pulmonares. La siguiente. En cuanto a la coloración de la piel, la palidez generalizada puede indicar anemia, asfixia neonatal, shock o ductus arterioso persistente. O sea, el niño normalmente es rosado. Entonces, si está pálido, hay que buscar cuál es la causa de esta palidez. La plétora, que es el color rosado intenso, puede asociarse a hipertermia, hiperoxemia, hipervolemia o policitemia y se debe pedir un hematocrito central. Este es un color bien fuerte, es como una beterraga prácticamente, o sea, realmente se nota
bien rojo el bebé y es necesario buscar la causa, ¿no? Si es que el niño requiere, si está un poco cianótico y se le coloca oxígeno, es necesario colocar la mínima cantidad de oxígeno necesaria para que el niño esté saturando alrededor de 90-94%. Entonces, si lo vemos que está muy, muy rosado, probablemente le estamos dando oxígeno al 100%, que es tóxico, que no debemos usar. Entonces, si el niño está demasiado rosado, o le estamos dando mucho oxígeno, o de repente está en una incubadora con mucho calor, tenemos que revisar qué cosa está causando esto. La ictericia es el color amarillento de la piel y significa que la bilirrubina sérica está por lo menos mayor de 5 miligramos por decilitro. Y es anormal en el recién nacido en las primeras 24 horas y puede significar una incompatibilidad de RH, que es la más severa, ¿no? Entonces, por eso es importante saber el grupo de sangre de la mamá y también apenas nace el niño se extrae un poco de sangre del cordón para determinar el grupo sanguíneo del niño. Entonces, si hay incompatibilidad RH, esa es una emergencia. Desde el momento que nace, es necesario colocarlo en fototerapia para evitar que suban la bilirrubina a niveles muy altos. También puede ser por sepsis o TORCH, si se presenta una ictericia marcada. Y después de 24 horas puede ser por incompatibilidad de grupo A, B o una ictericia fisiológica. Normalmente el recién nacido a término se va a poner amarillo, pero debe ser menos de 12 miligramos por decilitro. Y el pretérmino, menos de 15 miligramos por decilitro. La siguiente. Vean ustedes acá, el niño del lado izquierdo es completamente pálido y el otro niño está ictérico, es un color amarillento que vemos en la piel. Y generalmente para detectar este color, a veces la piel oscurita no se nota tan bien, pero si presionamos en el tórax, por ejemplo, presionamos un poquito la piel, va a desaparecer lo rojito y vamos a ver la piel amarilla. Este niño también está muy ictérico, no se nota mucho, pero tenía un valor casi de 20 de bilirrubina y eso había venido ya de su casa porque a la mamá le parecía un poco raro el colorcito que tenía el niño y hubo necesidad de colocarle el fototerapia intensiva para bajar el color amarillo porque es tóxico si pasa de 25 miligramos por decilitro. Siguiente. En cuanto a la consistencia de la piel, vamos a observar si hay descamación de la piel y esto es común en los niños posttérmino, postmaduros. Si es delgada y firme, es una piel normal. Si es muy floja, o sea, como que le sobra piel, o está con un retardo de crecimiento intrauterino o es un recién nacido deshidratado. Y la piel seca y descamativa, con un aspecto apergaminado, indica signos de posmadurez y se asocia a insuficiencia placentaria y malnutrición fetal. Y tener en cuenta que cuando tenemos un recién nacido con piel apergaminado, posmaduro, tenemos que buscar en forma activa la glucosa en sangre del niño, o sea, con las tiritas de glucometría, porque estos niños con mucha frecuencia hacen hipoglicemia. Y es importante detectar inmediatamente o asegurarnos de que tenga una glucosa adecuada. Tiene que ser por encima de 50 miligramos por decilitro para evitar problemas a nivel del cerebro. La siguiente. Ya, aquí en la imagen superior tiene vellito entre las escápulas y en la espalda, ese es el lanugo, y el vernix caseoso es ese punto sebáceo que tiene el bebé sobre la piel que protege su piel. La siguiente. En cuanto a las lesiones cutáneas, vamos a buscar signos de traumatismo debido al parto. Por ejemplo, puede haber elongación del plexo braquial si ha habido dificultad en la extracción del niño. Puede haber, vamos a ver, un bracito que puede flexionarlo y el otro va a estar extendido. Y eso es importante porque debemos de tratarlo rápidamente. Podemos encontrar manchas mongólicas, que son áreas de pigmentación negra azuladas en la espalda, nalgas o muslos. Y estos desaparecen en pocos años.
Las milias son pápulas blanco-amarillentas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro sobre el puente nasal, sobre las mejillas y el pliegue nasolabial, y son un signo normal y corresponden a la abertura de las glándulas sebáceas. La siguiente. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero tiene unos puntitos finitos blanquitos sobre la naricita. Esa es la milia. Y es benigno completamente. La siguiente. La miliaria es un exantema por sudor. Son vesículas no inflamatorias de 1 o 2 milímetros de diámetro sobre la frente, el cuello y pliegues cutáneos causados por el color. Generalmente se le llama miliaria o miliaria rubra. También puede haber el eritema tóxico, que es una urticaria neonatal, y se ve en 30-70% de los recién nacidos a término y aparece entre las 48 y 96 horas. Es un exantema maculopapular manifestado por lesiones en distintos estadios, como máculas eritematosas, pápulas y vesículas de color blanco o amarillentas, cuyo contenido revela presencia de eosinófilos localizadas en brazos, piernas, espalda. Es una reacción benigna, autolimitada, desaparece en una semana sin tratamiento, pero es importante hacer un diagnóstico diferencial con infecciones. Es bastante aparatoso cuando uno lo ve, parece que fuera una infección y necesitamos tranquilizar a la madre. La siguiente. Este bebé, vean ustedes su carita con estas lesiones, el tórax generalmente es bastante extendido y da la impresión que es una enfermedad severa, pero es completamente benigno, tiene un nombre feo, pero se pasa solito, no es necesario hacer nada. El siguiente. En cuanto a las lesiones cutáneas, también puede ser eritema de pañal, que es causado por monilias, o sea, son hongos, la Candida albicans o monilia, y es una erupción vesicular eritematosa acompañada de lesiones satélites. Es bastante común en los niños, especialmente cuando no hay cuidado con la higiene o lo dejan con el pañal mojado mucho tiempo. Felizmente con estos pañales descartables que absorben bien la orina, generalmente no es tan común como cuando se usan pañales de tela, ¿no? Lo importante es evitar de que el niño esté mojado por mucho tiempo. La dermatitis seborreica son parches eritematosos en pliegues cutáneos con gruesas placas de descamación sobre el cuero cabelludo, lo que llaman el gorro de la cuna. Y esto no es necesario hacerle nada. Al pasar de los días, de los meses, eso va a desaparecer solo. Y el impétigo neonatal son pústulas rodeadas de áreas rojas. La siguiente. Esta es una imagen del eritema de pañal, toda la zona genital, vean ustedes, está rojo, y en los bordes se ven como puntitos rojitos separados. Son las lesiones satélites. La siguiente. Acá en varoncitos la misma cosa, alrededor del pene tiene toda una zona eritematosa y generalmente en los pliegues se encuentra en las zonas donde la humedad y el calor favorece el crecimiento del hongo. La siguiente. Ok. Bueno, la piodermitis sí es necesario, esa no es benigna, esa sí es necesario tratarla y la reconocemos porque tiene un halo eritematoso alrededor de las lesiones. Entonces ahí sí es importante el tratamiento. En cuanto al examen del cráneo, el perímetro cefálico se mide teniendo como referencia la protuberancia externa del occipital y las dos protuberancias anteriores del frontal. El valor promedio es de 33 a 35 centímetros. Esto es importante, a todos los bebés se les tiene que tomar el perímetro cefálico para ver si es un perímetro cefálico muy pequeño, va a tener microcefalia y puede ser por alguna enfermedad del tipo TORCH, ¿no? El toxoplasmosis, citomegalovirus, etc. En cuanto a las suturas, vamos a examinar especialmente la separación de la sutura sagital y puede ser normal hasta 1 centímetro. También puede haber cabalgamiento, que puede ser normal, y se debe al moldeamiento durante el parto, o sea, el canal del parto es estrecho y hay cierta superposición de los huesos para poder lograr que el niño salga por el canal del parto. Y las fontanelas también tienen que ser evaluadas. La anterior mide entre 1 y 4 centímetros y la posterior 1 o quizá un poquito menos. La siguiente.
Este es un niño que nace con hidrocefalia congénita. Aquí nos damos cuenta porque el perímetro cefálico está muy por encima de lo normal y este es un niño prematuro. El siguiente. Tumoraciones también podemos tener en el cráneo. Puede ser un caput sucedáneo, que es el edema en el espacio supraperióstico y se extiende a lo largo de las suturas. Es una zona extensa, bueno, puede ser extensa, por el trabajo de parto, con cada contracción uterina, el niño, si no está en una posición adecuada, puede estar golpeando contra la pelvis de la mamá. El cefalohematoma es un sangrado en el espacio subperióstico localizado encima del hueso afectado. Esto no pasa de un hueso al otro, puede ser parietal o occipital, y está circunscrito por los bordes del hueso. Esto es sangrado y por lo tanto, generalmente, bueno, no sigue creciendo. A veces sí hay un cefalohematoma de buen tamaño, y lo importante es que al degradarse esta sangre va a hacer que el niño se ponga ictérico. Vamos a tener que tener cuidado para evitar de que la ictericia suba y probablemente va a necesitar fototerapia para controlar eso. Gradualmente la sangre se va reabsorbiendo poco a poco. La siguiente. En cuanto al examen de las facies, vamos a prestar especial atención a la simetría de la facial, en especial cuando el niño llora, porque puede haber parálisis del nervio facial, del séptimo par, y nos vamos a dar cuenta al momento del llanto. Las facies singulares pueden corresponder a síndromes específicos de malformación, como por ejemplo, debemos buscar el hipertelorismo, la implantación baja de orejas. Como les decía anteriormente, el síndrome de Down va a tener esto una facies especial y va a haber implantación baja de orejas, hipertelorismo. La siguiente. En cuanto al examen de la boca, vamos a buscar si el labio está completo o está fisurado. Debemos examinar bien el paladar duro y el blando para descartar fisura palatina o paladar hendido. Vamos a buscar las perlas epiteliales de Epstein, que son nódulos blancos localizados sobre los bordes de las encías y son acúmulos de células epiteliales que desaparecen solos en algunas semanas. Eso no es problema. El problema sí sería si tenemos un labio o fisura palatina, porque va a complicar la lactancia materna, y si es que hay labio fisurado va a tener que ser reparado posteriormente o una vez que el niño crezca un poco. La siguiente. Por ejemplo, es un labio fisurado y paladar hendido unilateral. No es tan serio como cuando es bilateral y es mucho más complicado para tratarlo, y en algunos casos estos niños con el paladar labio y paladar fisurado unilateral pueden recibir lactancia materna. Otras veces como que les complica porque no puede haber una succión, una presión negativa suficiente para succionar adecuadamente. La siguiente. Estas son las perlas de Epstein, esos nodulitos blancos que ven en la encía. La siguiente. Eso es normal. En cuanto al cuello y el tórax, buscar fractura de clavículas, especialmente en los recién nacidos grande para edad gestacional. Debemos descartar la presencia de bocio, restos de hendiduras branquiales y lesiones del esternocleidomastoideo. Veríamos al niño con el cuello desviado hacia un lado. Vamos a evaluar la simetría del tórax. Es común la presencia de secreción láctea en las mamas del recién nacido. Esto se llama la leche de brujas y es por efecto de las hormonas maternas. Es importante decirle a la mamá que no debe tocarlo. Gradualmente se va a ir reabsorbiendo la leche. Si se le presiona, va a salir leche, y si sale la leche, es como que un estímulo para que siga produciendo más. Entonces es mejor no tocarlo y tranquilizar a la mamá que va a desaparecer solo. La siguiente. La frecuencia respiratoria normal, habíamos dicho que es de 40 a 60 por minuto. Vamos a evaluar el pasaje del murmullo vesicular en ambos emitoras. Y puede haber un neumotórax espontáneo, y en este caso vamos a encontrar asimetría del murmullo vesicular, o si se hizo reanimación neonatal de repente con una ventilación un poco exagerada, podría haber neumotórax también. Entonces es importante determinar que pase igual el murmullo vesicular en ambos lados, y pueden auscultarse estertores húmedos en las primeras horas postparto en forma normal,
que luego van desapareciendo espontáneamente. Este es el líquido pulmonar fetal que poco a poco se va reabsorbiendo. La frecuencia cardíaca normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Siguiente. En cuanto al abdomen, va a aparecer levemente deprimido al nacer y se volverá protuberante por el paso del aire. A medida que van pasando las horas, el niño como que deglute aire y se va a elevar un poco más el abdomen. Un abdomen excavado y dificultad respiratoria pueden ser por una hernia diafragmática, y que es importante hacer el diagnóstico, si es posible, intraútero, porque si sabemos que hay una hernia diafragmática, este niño debe nacer e inmediatamente pasar a otra sala quirúrgica para reparar esa hernia, porque le va a causar problemas. Y si es que nace con un abdomen excavado y el niño no respira adecuadamente, es necesario reanimarlo, pero intubar al niño, no ventilar con bolsa y máscara, porque el aire pasa al intestino que está en la cavidad torácica y va a complicar más al niño. Entonces, si sabemos de antemano, antes de que nazca el niño, que trae una hernia diafragmática, y si es necesario reanimarlo, vamos a intubarlo para evitar este problema. Y el peristaltismo visible puede ser por una oclusión intestinal, que también debe ser diagnosticado rápidamente para poder repararlo y que no reciba la siguiente. Y un abdomen muy distendido sugiere ascitis o visceromegalia u obstrucción intestinal. Y puede haber malformaciones de la pared como gastrosquisis u onfalocele. Ahorita vamos a ver una imagen, la siguiente. El onfalocele, observen ustedes que es todo alrededor de donde debió estar el ombligo, está sin piel, y es una tumoración que, pero sí tiene una capa de protección, y esto gradualmente va a ir llenando la piel externa y va a ir reduciéndose. La siguiente. La gastrosquisis más bien es más seria porque los intestinos están todos afuera y el hígado, todo esto puede estar afuera. Y observen ustedes el gran edema que tienen todas estas vísceras. Esto es necesario tratarlo rápidamente. Se tiene que colocar una bolsa de transfusión de sangre para mantener todo cerrado, y gradualmente va bajando el edema y por supuesto evita que se seque las vísceras, la bolsa esta de transfusión, y gradualmente se va cerrando para que vaya introduciéndose todo esto en la cavidad abdominal. Cuando por fin todo disminuye de tamaño, puede ser operado y generalmente con buenos resultados. La siguiente. En cuanto al examen del cordón umbilical, es muy importante, debemos de buscar la presencia de 2 arterias y una vena. Vamos a evaluar si hay sangrado o presencia de secreción. Importante, normalmente se coloca un clamp para cerrar el ombligo, pero a veces el clamp no cierra muy bien. Entonces, es importante cada vez que se revise al niño, en las primeras horas, estar evaluando al niño y evaluando el cordón para evitar de que si hay sangrado, o mejor dicho, que si no está bien cerrado, que pueda sangrar. Un enrojecimiento periumbilical luego de 24 horas, o si hay secreción fétida, sugieren onfalitis, que es una situación urgente porque la infección del cordón umbilical rápidamente puede pasar hacia la cavidad abdominal y el niño va a tener una sepsis y puede fallecer. Usualmente el cordón se desprende luego de 7 a 10 días. Un desprendimiento precoz, es decir, en menos de 5 días, sugiere infección. Entonces es muy importante estar chequeando el cordón umbilical y enseñarle a la mamá cómo debe limpiarlo. Muchas veces las mamás limpian una partecita y tienen mucho miedo del cordón, entonces no lo hacen con una fuerza adecuada y puede haber secreción purulenta allí y la mamá no se está dando cuenta y eso puede progresar. Es una infección bastante común cuando no se hace la higiene adecuada y debemos evitar esto. La siguiente. En cuanto a los genitales externos y el ano, vamos a buscar la presencia de los testículos en las bolsas escrotales. A veces, sobre todo en los prematuros,
vamos a encontrar en el canal inguinal uno o dos testículos y no necesariamente que hayan llegado a las bolsas. Un aumento de volumen del testículo sin cambios de coloración se conoce como hidrocelia, es decir, se observa como el aumento de volumen, pero hay líquido dentro. El testículo en sí es pequeño, pero hay líquido alrededor del testículo y vamos a ver el escroto como aumentado en la zona donde hay el hidrocelio. Y esto se puede detectar con transiluminación, se ve claramente que pasa ahí la luz. La criptorquidia es cuando no se palpan los testículos en bolsas escrotales ni en el conducto inguinal. Los labios mayores en las recién nacidas a término son prominentes y cubren los labios menores y el clítoris, mientras que en las recién nacidas prematuras son más prominentes los labios menores. Y a medida que va madurando ya adquieren un tamaño similar los mayores con los menores y en la niña a término ya los labios mayores cubren completamente. Y debemos de verificar la posición del ano y la permeabilidad. Esto es muy importante, debemos introducir un termómetro para asegurarnos de que está permeable el ano. A veces, aparentemente, hay ano, se ve como que existe y si intentamos pasar un termómetro no hay permeabilidad. Y es muy importante porque no podemos alimentar a un niño con ano imperforado y debemos de diagnosticar lo más pronto posible para corregir la condición. La siguiente. En cuanto a las extremidades y caderas, debemos inspeccionar la forma, postura y simetría de las caderas, buscar la displasia de caderas mediante la limitación de abducción, las maniobras de Ortolani y Barlow. Entonces se hace una abducción de ambas piernas, flexionamos la pierna sobre el muslo y abrimos ambas piernas y deben de abrir fácilmente. Si encontramos como un clic o como un resalto al abrir una o las dos piernas, eso nos va a hacer pensar en una displasia de caderas y se debe de hacer estudios de radiográficos. La siguiente. En cuanto al examen neurológico, vamos a observar la posición de reposo del recién nacido y vamos a buscar alguna simetría. La lesión del plexo braquial causada por tracción e inflexión lateral del cuello puede producir parálisis. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, el miembro afectado extendido completamente. Un recién nacido a término, lo usual es que esté completamente en flexión, miembros superiores e inferiores. Hay un tono aumentado. Si está con el miembro superior extendido, es porque hay una lesión del plexo braquial y tenemos que tomar medidas para corregirlo. Vamos a evaluar el tono y la fuerza muscular también y evaluar los reflejos de succión, hociqueo, prensión palmar, prensión plantar, la marcha automática, el moro. Todos estos reflejos debemos de buscarlos en el momento de hacer el examen para asegurarnos de que el niño está en buenas condiciones. La siguiente. Ok, aquí estamos, vemos el bracito del lado derecho del bebé, que está completamente extendido y el bracito izquierdo está en flexión, que es lo normal. Y esto sucede, miren, cuando está naciendo el bebé, como están traccionando para que pueda salir la cabecita, o primero para desprender el hombro. Y eso, una tracción exagerada, va a lograr esta elongación del plexo braquial. Y debemos de corregirlo para evitar de que el niño tenga parálisis o paresia a futuro. La siguiente. El reflejo de Moro es en respuesta a un estímulo brusco. El niñito va, si por ejemplo le elevamos un poco al niño y bruscamente lo bajamos, no lo dejamos caer, sino hacemos un movimiento como rápido hacia abajo, el niño va a tener una abducción de brazos y luego aducción en acción de abrazo y llanto. Este es un reflejo como de auxilio, ¿no? Se siente como que se va a caer. Y la prensión palmar y plantar, al aplicar presión en las palmas o plantas del pie, el recién nacido flexiona sus dedos empuñando la mano o flexionando los dedos del pie. El siguiente. Ya, este es el reflejo de Moro. Observen cómo la persona que está examinando agarra al niño por detrás de la cabecita, del cuellito, y si baja bruscamente esa mano,
el niñito se va a sentir como que se cae y va a abrir sus bracitos. En un moro incompleto, abre los brazos incompleto, hace todo el círculo y cierra nuevamente sus brazos. La siguiente. Esta es la prensión palmar. Y la siguiente. Bueno, otro examen neurológico es el reflejo de búsqueda. El recién nacido vuelve su cabeza hacia el lado que se le aplica un estímulo en la mejilla o peribucal, buscando el pezón de la madre. Y el reflejo de succión, hay un movimiento rítmico y coordinado de la lengua y boca al colocar un objeto dentro de la boca del recién nacido. El bebé está acostumbrado a que si la mamá con su pecho le busca alrededor de su boquita, el bebito gira hacia la zona que le está estimulando y abre grande su boquita para succionar el pecho. La siguiente. El reflejo de búsqueda, miren cómo le están buscando con el dedo hacia un lado de la comisura y el niño va a voltear su cabeza hacia la zona donde se le está estimulando y va a abrir su boca. La siguiente. Luego, otros exámenes también, la marcha automática, al sostener al recién nacido desde el tronco e inclinando levemente hacia adelante, da unos pasos en forma automática, como que estuviera caminando. Y el reflejo de enderezamiento cervical, al girar la cabeza del lactante hacia la derecha o la izquierda, se obtendrá el movimiento del hombro contralateral en la misma dirección. La siguiente. Esta es la marcha automática, se apoya al bebé y él va como a caminar, va a mover sus piececitos como caminando. Creo que esa es la última, a ver. Sí, la bibliografía y eso es todo. Entonces, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Y muchas gracias por la presentación. Tengo que aprender bien cómo se hace esto porque realmente no ha salido bien el intento. Ya, ahora voy a tomarles lista. Un momentito, por favor. Diana Acevedo. Presente, doctora. Ya. Ana Anco. Buenas noches, doctora. Presente. Presente. Mauricio Buroncle. Buenas noches, doctora. Presente. Presente. Camila Briceño. Presente, doctora. Buenas noches. María Elizabeth Caipa. Buenas noches, doctora. Presente. Anthony Cama. Presente, doctora. Buenas noches. Giampiero Chire. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Oriel Condori. Oriel. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es Oriele o Oriel? Oriele. Oriele. Stephanie Cutipa. Presente, doctora. Buenas noches. Evelyn Díaz. Doctora, buenas noches, presente. Presente. María Durán. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Camila Escajadillo. Buenas noches, doctora. Presente. Taina Franco. Presente, doctora. Rocío Gauna. Presente, doctora. Buenas noches. Rocío, ¿está presente? Presente, doctora. Presente. Fernando González. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Deji Gutiérrez. Presente, doctora. Ya. ¿Cómo es? Deji. Sí, Deji. Deji, ya. Ani Guamán. Presente, doctora. Selene Jacinto. Presente, doctora. Y buenas noches. Buenas noches. Blanca Jiménez. Presente, doctora. Michelle Jordan. Presente, doctora. Jean-Pierre Ladrón de Guevara. Presente, doctora. Araceli Laque. Presente, doctora. Buenas noches. Dayana Laki. Buenas noches, doctora. Presente. Oscar Lince.
Presente, doctora. Buenas noches. Kimberly Llanos. Presente, doctora. Buenas noches. Andrea Yankee. Presente, doctora. Edward Mamani. Presente, doctora. Luz Mamani. Buenas noches, doctora, presente. Víctor Medina. Presente, doctora. Jan Mendoza. Presente, doctora. Stephanie Monroy. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Juan Osorio. Presente, doctora. Silvia Pare. Presente, doctora. Hernán Pérez. Presente, doctora. Natalie Ponce. Presente, doctora. Adriana Quenta. Presente, doctora. Karen Queque. Presente, doctora. Catherine Quispe. Presente, doctora. Renzo Quispe. Presente, doctora. Jacqueline Quispe. Presente. Jan Quispe. Presente, doctora. Bueno. Dan Noeli Ramos. Presente, doctora. ¿Así se pronuncia Dan Noeli? Sí, Darly Ramos. Presente, doctora. Buenas noches. Bruno Romero. Presente, doctora. Blanca Rufrán. Presente, doctora. Yatira Ruiz. Presente, doctora. Carlos Sáenz. Presente, doctora. María Sánchez. Presente, doctora. Buenas noches. Adonai Sosa. Presente, doctora. Ítalo Casaico. Presente, doctora. Buenas noches. Jan Tello. Presente, doctora. Cristian Ticona. Presente, doctora. Julie Valle. Buenas noches, presente, doctora. Anthony Vargas. Presente, doctora. José Vela. Presente. José Vilca. Presente, doctora. Buenas noches. Diego Vivas. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Zamata. Presente. Adrián Sea. Buenas noches, presente. Víctor Zúñiga. Presente, doctora. ¿Hay alguien que no ha llamado? Están todos. Ok, porque creo que habían dos que no se habían registrado a tiempo, matriculado, pero esta lista creo que está completa. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Y disculpen la demora al inicio y mi ignorancia. Trataré de aprender cómo hacer esto. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a detener esta grabación. Sí.